Usted, hay un lugar que tiene pues más de 300 hectáreas, es la central de abasto de la Ciudad de México, a la que llegan diariamente miles de toneladas de alimentos. En su interior, ¿quién lo pudiera pensar? Pero se registran actividades ilícitas como narcomenudeo. También se registra prostitución y otro tipo de problemas que día a día pues tienen que enfrentar las autoridades que están a cargo de esta central de abasto. No es únicamente un lugar a donde lleguen los alimentos que la mayoría de los capitalinos consumen, también tiene diversos problemas. Además, hay que tomar en cuenta que se están preparando también para prevenir incendios. Usted ya sabe cómo se han registrado incendios en diversos mercados. Pero para hablar de este tema y de todo lo que ocurre en la central de abasto de la Ciudad de México, esta mañana me acompaña Héctor Ulises García Nieto, él es titular de la central de abasto. Qué gusto tenerte. Hola. Y cuántos años de conocerte. Y bueno, finalmente te tocó otra rifa del Tigre a ti también. Es un lugar emblemático de la capital. Todos hemos ido en algún momento a la central de abasto, sabemos lo que ocurre y bueno, hay por fortuna, yo digo por fortuna, lo positivo que hay que rescatar y que sí hay que expresar cuando sí se están haciendo las cosas. Hay también muchos rumores en el sentido de la infraestructura, de la remodelación. Te quiero preguntar prácticamente, Héctor Ulises, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las causas del retraso en la remodelación de la central de abasto? Bueno, en primer lugar, no hay retraso. La obra se ejecuta presupuestalmente. Son recursos que afortunadamente destinó la doctora Claudia Sheinbaum para el año 2019 de alrededor de 800 millones de pesos. Esos 800 millones de pesos que incluyeron el arreglo de la red de drenaje, la repavimentación, la colocación de un C2 de alta tecnología, de los más modernos que hay en la Ciudad de México y creo en el país, y la compra de contenedores para evitar los puntos de tiradero de basura a cielo abierto. Luego, entonces, si no hay retraso, ¿por qué los diputados insisten en que este retraso en la remodelación está afectando no nada más a la central de abasto, sino al presupuesto destinado de manera inicial? Bueno, como te dije, el presupuesto del año 2019 ha culminado. Ahorita estamos ejerciendo el presupuesto 2020. En el año 2019 se avanzó a cerca del 80% de la implementación de todo lo que tiene que ver con drenaje y pavimentación. Es una obra gigantesca, es una obra que requiere molestia, pero como se va terminando, se está poniendo en funcionamiento. No solamente es una obra, sino también fue un acuerdo con los participantes para la logística. En una ciudad de 327 hectáreas hay que tener una buena logística para evitar al mínimo cualquier problema derivado de la obra, y eso es lo que se hizo. Entonces, ¿atribuyes estas declaraciones políticas? Atribuyo a esas declaraciones a un desconocimiento de las etapas en las que se están. Por ejemplo, se realizaron 28 patios de maniobra, se sustituyó el drenaje, se puso drenaje nuevo, se reparó el que estuviera mal y se pavimentó cerca de 28 patios. Se pusieron más de 1,100 colectores para las bajadas de agua pluvial. En términos de obra, si contáramos linealmente, hicimos casi una obra de toda la línea 2 del metro. Entonces, garantizar la comercialización de lo que ahí se hace con la obra es un problema importante. Eso se hizo. Hubo retrasos, desde luego, pero no afectaron en lo fundamental la comercialización de los productos. A ver, mira, lo que se ha publicado hasta este momento en los medios es lo siguiente, me corriges si no tenemos el dato preciso. Es una rehabilitación en donde se están trabajando 8 kilómetros de la red de tubería, ¿cierto? Sí, de la tubería principal. Además, serán reemplazados 500,000 metros cuadrados de concreto hidráulico para darle mantenimiento al centro de comando y control y se creará una planta que genere biodiesel. Sí, ese es otro proyecto más, a raíz de una vinculación con la CECIT, que es la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, destinó 4 millones de pesos
y estamos en la etapa de la instalación de una planta generadora de biodiesel. En realidad estamos construyendo un laboratorio al cual va a estar vinculado con instancias educativas y de investigación para las bioenergías. Se va a producir el biodiesel alrededor de 1.500 litros diarios para la flota vehicular y generar menos efectos nocivos y contaminantes para la atmósfera. Dos datos importantes que me gustaría tener de viva voz. Qué bueno que estás aquí presente para aclararnos todo esto y que desmientas estas publicaciones y por supuesto estas versiones de algunos diputados que han indicado que hay retraso y que esto afectará también en el presupuesto. En primer lugar, ¿cuántos camiones, trailers llegan diariamente a la central de abastos? ¿De cuántas toneladas de alimentos estamos hablando? Estamos hablando de un aproximado de comercialización diaria de 40,000 toneladas diarias y de almacenamiento 120,000 toneladas. Entonces, ¿cuántos vehículos ingresan a la central de abastos? Alrededor de 65,000 vehículos diariamente. Para evitar el retraso en las obras, abrimos la jornada de trabajo, estamos trabajando las 24 horas del día. Entonces, si me ven con los ojos rojos, pues van a saber por qué. Claro. Entonces, abrimos, y de esos 65,000 vehículos, algunos, alrededor de 5,000 vehículos, son trailers de Rabón hacia arriba. No, y bueno, y eso sí, indiscutible. Yo te he tratado de localizar y sí me consta que has estado ahí. Pero además, otro dato importante, ¿cuál será entonces el presupuesto total para estas obras? El presupuesto total va a ser alrededor de 1,700 millones de pesos. Y además se está, eso no se dice ni se menciona mucho, se está realizando un brazo para desde el Bicentenario, circuito Bicentenario, para que entre directamente a la central de abasto, con el objetivo de regenerar la vida interna de la central. ¿Qué es lo que pasaba? Estas obras, después de 37 años, son en realidad una remodelación integral. Estaba en el abandono, había un franco deterioro, y lo que estamos, ahí están los patios, ustedes pueden ver cómo están y ven la envergadura de las obras, o sea, están metiendo tubería flexible de más de 1 metro y de casi 2 metros de diámetro, entonces no son enchiladas, son obras fuertes. Yo creo que hay un gran desconocimiento de algunos sectores que dicen es que hay un gran retraso, pero no han visto la magnitud de la obra. Y lo que pasa es que luego cuando uno llega a determinados cargos cree que sabe de todo. Entonces debe de asesorarse realmente de qué es lo que está sucediendo con las obras, cómo van. Se presentan además problemas técnicos que tiene que ver cómo se libra conductos de gas, conductos de luz, drenajes que no pueden tocar porque no corresponden al área específica, para evitar problemas graves. No, bueno, son 8 kilómetros de tubería, nada más para poner un ejemplo, y la cantidad impresionante que has mencionado del número de trailers que ingresan de manera diaria, o sea, es una ciudad. La central de abasto es una ciudad por sí misma, en donde hay delitos, en donde también hay narcomenudeo. Quiero preguntarte si, como dicen también en estas publicaciones periodísticas, existe el narcomenudeo. Sí, tenemos una vinculación y trabajamos conjuntamente con Policía de Investigación, que pertenece a la Fiscalía, y sobre todo con Seguridad Ciudadana. Se han realizado operativos deteniendo venta de este tipo de cosas. Hemos detenido también a gente por huachicoleo y hemos detenido también y limpiado zonas donde se ejercía la prostitución. Puede seguir habiendo, desde luego. Hubo también un operativo para detener la venta de rifas clandestinas, eso lo hacían personas de otras nacionalidades, y esa es una acción permanente. Ahora con la instalación del C2, también hay que decirlo, había problemas de seguridad. Cuando iniciamos nuestra intervención en la central de abasto, detectamos 4 grandes problemas. Nos dimos a la tarea de solucionar lo urgente. Ahora ya estamos en posibilidades de discutir qué sigue para la central de abasto en términos de comercialización. Y uno de esos problemas fue el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad, pues
instalamos más de 636 cámaras de seguridad, pusimos un centro de comando y control basado en la inteligencia artificial, tiene cámaras con reconocimiento facial, tiene cámaras con lecturas de placas, son de los más modernos y gracias a ellos, a partir de enero, el 2 de enero que lo inauguramos, ya tenemos más de 1,200 y tantos reportes y hemos actuado. Entonces, está vinculado a dos sectores, al sector Abasto y al sector Águila, que pertenece al fideicomiso. No, muy interesante esto que comentas. Además, con esta tecnología, pues sin duda se van a quedar registrados los delitos. Por otra parte, ¿cómo estás tú previniendo los incendios? Bueno, tú ya sabes, hemos visto incendios en diversos mercados. Tenemos una coordinación dentro del fideicomiso que se llama la Coordinación de Seguridad, Protección Civil y Movilidad. En esa coordinación tenemos un área de protección civil. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero, a partir de la nueva vinculación de la ciudad con todos los procesos de protección civil y sobre todo con la Secretaría de Protección y Riesgos, lo que hicimos es que la central de abasto fuera como un cuadrante más para la atención integral en caso de algún sismo, de algún siniestro. Tenemos nuestra propia estación de bomberos, es decir, estamos preparados, tenemos extinguidores y hacemos actividades de carácter preventivo, correctivo y de capacitación. Tenemos comités en cada una de las naves, sabemos cómo hay que actuar, participamos activamente en los simulacros generales que se hacen en la ciudad. Es decir, es una labor de carácter permanente que lo hacemos. Vemos instalaciones, certificamos instalaciones permanentes en cada una de las bodegas. Cada una de las bodegas deben de tener su programa de protección civil para que puedan funcionar. Los que no lo tengan actualizado o los sancionamos o les damos tiempo para que lo puedan reponer, pero esa es una labor intensa. Oye, y también hemos visto videos virales en redes sociales en donde, ya sabes, nunca faltan las uñas largas y agarran precisamente a quienes llegan a surtirse de los alimentos y hemos visto cómo los roban. Sí, ahora con el C2 ya tenemos la ubicación precisa de las 327 hectáreas. Tenemos en cada uno de los cámaras en cada uno de los pasillos, en las zonas de maniobra, en las avenidas principales, ¿no? Pero además la gente tiene más de 100 botones de pánico al interior y cada que aprieta el botón de pánico inmediatamente se georreferencia, las cámaras apuntan hacia él y mandamos vía radio elementos de tierra para evitar los robos. Si no se llegara, tenemos 60 horas de video para empezar a integrar una base de datos de todos aquellos que delincan y con el reconocimiento facial detenerlo. Hay también un MP, ¿no? Tenemos una oficina de Ministerio Público, tenemos de todo como cualquier ciudad, hay tesorería, una ciudad pequeña, etcétera. Bancos, más de 28 bancos. Oye, pues si me lo permites, te agradeceré mucho un recorrido con una cámara para verificar todo lo que me estás comentando, acompañarte en este recorrido de rehabilitación y difundir lo que están haciendo. Sí, por último, nada más, nos falta una parte, son de 28 patios, nos faltan 2 patios y medio, 500 metros de una avenida principal y conexiones. Sí. Es lo único que falta para terminar las obras de drenaje y pavimentación en la central de abasto. ¿En este semestre estará eso? En abril, mayo a más tardar hemos terminado. Entraremos después a una segunda etapa que es ya la conexión interna dentro de las bodegas, que son los sanitarios, a conectar a la red, pero ese es ya interno, ya no vamos a generar ningún problema de movilidad. Por último, rápidamente, ¿cuántas personas trabajan en la central de abastos? Entre las personas que venden, que llegan, los traileros, ¿cuántas miles de personas llegan diariamente? Trabajamos entre 90,000 a 100,000 gentes y la visitan alrededor de 500,000 gentes. 500,000 de personas llega a la central de abasto a surtirse. Imagínese usted qué tipo de problemas vive ese lugar.
Así que bueno, pues Héctor Ulises García Nieto, gracias por estar aquí en Agenda y Contexto, explicarnos y aclarar este punto. Te esperamos pronto. Muchas gracias a ti, ¿sí? Mariana. Muchas gracias a ti por haber estado con nosotros en Agenda y Contexto. ¿Le entras a los debates? Claro. ¿Te invitamos? Claro que sí. Bueno, pues aquí está el compromiso público de Héctor Ulises García. Vamos a hacer la pausa y regreso con los temas que a usted y a mí nos importa. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Capital 21. Ya volvemos. Tamales. Están preparados generalmente con masa de maíz cocida normalmente al vapor, envuelto en hojas de mazorca de la misma planta de maíz o de plátano. Además, pueden tener sabor dulce o salado. Actualmente, los tamales son parte importante de la dieta de los mexicanos. Su consumo es tradicional en las fiestas, además que es típico usarlos como ofrenda en las fiestas del Día de Muertos y en el Día de la Candelaria, celebrada el 2 de febrero. En la Ciudad de México, también es muy común ver un tamal dentro de un bolillo o telera. A esta combinación se le conoce como guajolota o torta de tamal. Además de ser muy sabrosa, esta combinación es práctica para consumirse mientras uno va caminando o en algún medio de transporte. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Yo no pude estudiar la prepa presencial ya que en mi caso hubo un problema económico y porque me enfermé de asma. Yo quiero ser bióloga y el profesor es biólogo, él me motivó. Terminar la prepa aquí me va a ayudar a posteriormente terminar esa carrera. Aquí ha llegado con la alegría y el entusiasmo de terminar sus estudios y se le ha apoyado en la parte de matemáticas. Es horario libre. No gasto dinero en pasajes, ya que el Pilar está muy cerca de mi casa. Hay asesorías gratis, ninguno cobra, todo es gratis. Gobierno de la Ciudad de México. Historia viva de México. Una trayectoria ejemplar. Bueno, en estos momentos nos encontramos en la cima del Gran Basamento de Cuicuilco. El INA en voz de Ramón López Valenzuela. Lunes, jueves y viernes a las 10:30 p.m. por Capital 21. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto y bueno, hace rato ya tuvimos a Héctor Ulises García Nieto, titular de la Central de Abasto, comentar y hablar de los miles y miles de toneladas que llegan a la ciudad para pues finalmente que sean consumidas por la población, pero usted sabe que de lo que se lleva a la boca, algunos de esos alimentos tienen hormonas y ya sabe las consecuencias físicas y en la salud humana de lo que ocasionan. Bueno, pues para hablar de hormonas y etiquetados en los alimentos, hemos convocado esta mañana alimenticio y educadora en diabetes certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Qué gusto conocerte. Mariana, muchísimas gracias. Igualmente, gracias por la invitación y bueno, pues por ofrecernos este espacio para poder hablar de alimentación que tanta falta hace en nuestro país. No, bueno, por supuesto, bueno, vamos a empezar a dejar en la mesa cuál es el impacto en la salud humana que ocurre al consumir alimentos que tengan hormonas. Empezamos, Mónica. Sí, yo creo que es bien importante aquí hacer dos distinciones, que a los animales les están poniendo tanto antibióticos como hormonas. No nada más hormonas. No, también antibióticos. ¿Por qué antibióticos? Porque estos previenen que se enfermen, así obviamente los pueden matar para que no los comamos, y las hormonas para que crezcan más. También los antibióticos lo que hacen es que puedan absorber más nutrientes de los que están comiendo para que crezcan más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tanto los antibióticos como las hormonas, a la hora de consumirlos, se pasan a nuestro cuerpo y de ahí muchas enfermedades que están surgiendo y la importancia de estar conscientes de esto. ¿Cómo cuáles enfermedades? Por ejemplo, muchos cánceres se han descubierto que a raíz de todos estos químicos
hay un incremento en el índice de cáncer en las personas desde que son muy pequeñas. Otro, el desarrollo prematuro hormonal, sobre todo en las mujeres. Estamos viendo mujeres que ya desde los 6, 7 años empiezan a tener ahora sí que hormonas de una jovencita de 13 o 14 años. Entonces sí realmente es alarmante y hay que estar conscientes de todo lo que está pasando a raíz de esto. ¿Y qué es cierto? ¿Qué tan cierto es esto, como comentan algunos otros biólogos y nutriólogos, que el uso de hormonas también podría alterar los senos de los varones en este sentido? Nada más para poner un ejemplo. Mira, hay mucha controversia en la evidencia, digamos. No hay un resultado, digamos, a corto plazo y por eso es lo que se causa esta controversia. Sin embargo, hay estudios que a mediano y a largo plazo van encontrando pues estos resultados en diferentes tipos de población. Sí, o sea, lo que se dice es que a las niñas pues les está llegando su periodo antes de tiempo y los niños comienzan a visualizar con este tipo de consumo y hormonas en el cuerpo, se empieza a registrar un crecimiento lento, paulatino en sus senos. Y es que finalmente las hormonas, ¿qué es lo que hacen, ¿no? En los animales, al final lo que buscan es el crecimiento del músculo, los depósitos de grasa, aceleración, digamos, en los procesos reproductivos. Entonces, pues son hormonas al final del día, que estas van pasando, ¿no? Hay límites y se establecen por norma los límites permitidos para que tengan estos alimentos. Y te digo, sin embargo, el efecto no es a corto plazo, pero sí tienen un efecto en el cuerpo humano y sí, pues claro, va a depender del consumo, la cantidad y la frecuencia con la que se consuma para que estos realmente puedan tener este efecto. Mónica, entonces no nada más se daña al humano que lo consume, sino evidentemente ya pasó este proceso químico en el cuerpo de ese ser vivo, que era un animal, que bueno, estuvo destinado por desgracia al consumo humano. Así es, aquí hay muchos, ahora sí que puntos de vista, desde el punto de vista ético del maltrato a los animales, también de obviamente las enfermedades que están causando. Ahorita hablando de esto, por ejemplo, en Estados Unidos se prohibió el consumo, el administro de hormona de crecimiento a los animales porque justamente a largo plazo se comprobó que había un incremento en el índice de cáncer de mama en mujer y de próstata en hombres. Entonces, por eso se suspendió el uso de hormonas de crecimiento. Que podemos decir que en la Unión Europea, desde el 2006, estos antibióticos y hormonas están totalmente prohibidos. Bueno, por otra parte, Erika, la UNICEF acaba de informar recientemente que México es un país ejemplar en sus etiquetados. Pero ¿qué ocurre cuando todos sabemos, usted en casa va a una carnicería y no viene esa carne empaquetada ni viene ningún etiquetado? Claro. Mira, lo que es cierto es que existe la legislación, como bien decía Mónica, la OMS prohíbe o lanza este comunicado a no poner los antibióticos. Existe la legislación para la cantidad de hormonas que puede tener un alimento. El problema es ya a la hora del consumo, ¿no? Que realmente esos productos pasen por un proceso, ¿no? De verificación sanitaria donde realmente se compruebe que es, digamos, apto para el consumo. Hay que tomar en cuenta también que el consumo de proteínas ha aumentado en México cada vez, bueno, y en muchos países, cada vez se consume más alimentos de origen animal. Entonces esto pues incrementa el riesgo. En cuanto a la norma del etiquetado, pues entra, digamos, en productos procesados, pero como estos productos se venden, digamos, de cierta forma a granel, bueno, no requieren de este etiquetado, digamos, nutrimental, ¿no? Algunos sí, los que vienen ya preenvasados, sí tienen el etiquetado, pero lo que cabe mencionar acá es que pues este fue un primer paso de la norma 051, en donde únicamente se ponen estos símbolos para lo que le llaman nutrimentos críticos, grasas, sodio, azúcar añadido, por ejemplo, que no sería el caso del tema que estamos hablando. Y las hormonas y antibióticos, como tienen que pasar el proceso de verificación, aunque están considerados dentro de aditivos en la norma, aunque están considerados, pues no es algo que se declare porque pues no debería
traerlo, ¿no? En cantidades que afecten a la salud. Claro. Mónica, ¿qué pasa? Hay muchas personas que dicen, a mí no me importa, yo voy a seguir comiendo carne, así tenga clenbuterol, antibióticos y hormonas de crecimiento. Claro. Aquí es crear conciencia de lo que puede pasar y sobre todo difundir educación para que la gente entienda lo que conlleva estos procesos. Y no solamente es el pollo y la carne, sino también el pescado. Por ejemplo, aquí consumimos mucho salmón y pensamos que el salmón es súper sano. Bueno, ¿qué creen? Que se ha comprobado, de hecho, el Instituto de Tecnología de la Fundación UADE nos comprobó que el 66% del salmón que proviene de Chile, que es la gran mayoría de lo que consumimos en México, trae 2 antibióticos que se ha demostrado que son muy dañinos para la sangre. Entonces, realmente dices, híjole, entonces, ¿qué puedo comer? Porque, ¿cuáles son las opciones realmente, no? Y ¿cuál es la información que me está dando la verdad detrás de lo que estoy comiendo? ¿Qué debemos hacer si llegamos a un supermercado, mercado, etcétera, una carnicería de la esquina, etcétera, y nos dan estas carnes, bueno, en mi caso no, pero a la gente les dan la carne sin empaquetado, sin etiquetado, sin ningún tipo de información? Mira, yo creo que lo que tenemos que pensar primero es que lo que vamos a consumir pues va a entrar a nuestro cuerpo y va a ser parte de nuestra salud. Entonces, preocuparnos por lo que comemos es preocuparnos por nuestra salud. Creo que es asegurarnos o informarnos sobre el origen de estos alimentos, porque también, por ejemplo, en México prevalece mucho, digamos, el ganado traspatio, ¿no? Donde pues no sabemos en qué condiciones se creció el animal, se mató, se empaquetó y todo esto. Al final es informarte para tener medidas que protejan a tu propia salud. Bueno, Mónica. Me gusta mucho lo que dice Erika, que realmente tengamos la conciencia de lo que comemos equivale a nuestra salud. Si nos valoramos y valoramos la vida, tenemos que darle a nuestro cuerpo los mejores nutrientes para estar sanos, y parte de esto conlleva estar conscientes de dónde viene nuestro producto. En México, yo les digo, hay muchos productores locales que lo hacen de forma muy ética, sin hormonas, sin antibióticos. Hay que conocer a los productores locales, acercarnos a ellos y ver sus prácticas, o sea, estar consciente de dónde estamos consumiendo y por qué lo estamos consumiendo, y así también apoyamos al mercado local. Bueno, vamos con esta reflexión a la pausa y ya volvemos. Estamos hablando de etiquetados, de hormonas en el uso de los alimentos que nos llevamos a nuestro cuerpo. Estamos aquí en vivo transmitiendo. Les recuerdo, este programa se va a retransmitir a las 5 de la tarde. Ya volvemos con los temas que a usted y a mí nos importan. Preguntas inesperadas, respuestas sorprendentes. ¿Escuchar música ayuda a la concentración? La capacidad para disfrutar de la música es una de las habilidades que nos diferencia del resto de los animales. Los últimos hallazgos en neurología, psicología y biología demuestran que la música transforma nuestras emociones, comportamiento y desarrollo cognitivo. El bolero de Ravel es una pieza musical casi hipnotizante. Su constante ritmo repetitivo ayuda a la concentración. Para leer, estudiar, hacer alguna tarea o manualidad, algunos terapeutas recomiendan escuchar esta pieza musical del compositor Maurice Ravel, sobre todo a las personas que sufren de algún daño cerebral, ya que la composición en sí misma es un síntoma del autor de perseverancia para la concentración. Pregunta inesperada. ¿Escuchar música ayuda a la concentración? Respuesta sorprendente. Sí. ¿El grosor de un filamento de fibra óptica es comparable al grosor de un cabello humano? La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio comparable al grosor de un cabello humano, 0.1 milímetro aproximadamente, capaz de transmitir información vinculada con la banda ancha y alta velocidad para navegar en la red de internet y televisión por cable. Pregunta inesperada. ¿El grosor de un filamento de fibra óptica es comparable al grosor de un cabello humano? Respuesta sorprendente. Sí, es de 0.1 milímetro aproximadamente. Preguntas inesperadas, respuestas sorprendentes.
Los invitamos a disfrutar El laberinto de los cuentos. Cada programa se presenta la lectura de un libro como apoyo al fomento a la lectura infantil. Para la próxima vez que vengas, voy a buscar otro libro que habla de miedos. Con aventuras y sorpresas para ti. Ven a leer. El laberinto de los cuentos, por Capital 21. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, hormonas y etiquetados. Mónica. Fíjense, un dato muy interesante es que todos estos antibióticos que nosotros administramos, suministramos a los animales, ¿qué es lo que crea en ellos? Fíjense, crea resistencia a ciertos antibióticos. Entonces empiezan a crearse cepas de bacterias que ya no responden a los medicamentos que estamos necesitando en cierto momento. Entonces, así como a los animales les pasa esto, cuando nosotros también nos comemos esta carne que ya trae estas bacterias, a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces tal vez nos podemos estar enfermando, nos recetan un antibiótico y ya no estamos respondiendo porque estas bacterias que ya tenemos en nuestra flora intestinal ya están mutando, ya no son las mismas. Entonces este es otro dato que es muy importante que la gente tenga consciente. Danos un ejemplo. Por ejemplo, yo voy y me como una carne. Entonces, tal vez mi flora intestinal está acostumbrada a tener cierto balance que todos necesitamos para digerir y absorber los nutrientes. Tal vez esta carne trae una bacteria que yo no tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta bacteria entra a mi organismo, empieza a reproducirse, empieza a mutarse y yo me enfermo del estómago, me tomo un antibiótico que supuestamente me va a ayudar para lo que tengo y ya no me está ayudando. Ya no hace efecto. Exactamente. Debido a que esa carne y toda la carne que te has comido a lo largo de la vida tiene antibióticos. Así es. Y aparte hormonas. Claro. Bueno, entonces, qué desgracia para la gente no saber qué comer. ¿Qué tenemos que realizar ya en términos llanos? Erika, tú eres nutrióloga y eres certificada además. ¿Qué debemos comer? ¿Qué debemos de llevarnos a la boca y a los alimentos todos los días? ¿Qué hacer? Sobre todo con este drama que viven muchas madres y padres que les dicen es que tienes que alimentar a tus hijos de manera obligatoria con carne y son bebés o niños o niñas. Y bueno, estamos viendo este trastorno, este fenómeno en donde sus senos están creciendo y no nada más en los niños, sino en los adolescentes y en adultos. También hay cáncer de mama en adultos. Claro. Mira, en realidad, ¿qué es lo que debemos comer? Lo que ha pasado también es que se ha medicalizado mucho la dieta, ¿no? Entonces te dicen, hay que comer carne, hay que comer frutas y verduras, hay que comer tal, y en ciertas recomendaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que uno deja de comer como comía en casa, ¿no? Y de ahí vienen como toda esta revolución de ideas de ahora ya no sé qué hacer. Lo primero es pues respetar el cómo creciste en casa, ¿no? El comer los alimentos que comías en casa. Hay diferentes patrones de alimentación. Puede ser vegetariano, puede ser vegano, omnívoro. Yo creo que el punto está en realmente tener una alimentación balanceada donde comas, por supuesto, siempre los alimentos frescos en lugar de los procesados van a ser mejor para la salud, ¿no? Y en términos de la estructura de la dieta, digamos, pues siempre abundantes frutas y verduras, granos enteros en lugar de harinas refinadas, utilizar proteína tanto de origen animal como de origen vegetal. Pero porque, ¿cómo? A ver, cuando mencionas hay que utilizar la proteína de origen animal, bueno, ya con lo que están diciendo, pues ¿quién va a querer utilizar la proteína animal? Claro. ¿Cómo distinguir algo relacionado con la proteína animal? Mira, en México somos una población que tenemos esta tradición de consumir frijoles, lentejas, habas, etcétera, etcétera. Y lo hemos dejado de hacer por sustituirlo por la proteína animal con este concepto de que es mucho más nutritivo, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo a la proteína vegetal, a retomar nuestros frijoles, nuestras lentejas, nuestras habas y disminuir
el consumo diario de los alimentos de origen animal. Bueno, ahí sí te creo porque están bien ricas las habas, no nada de lo que estás diciendo. Claro. Una sopa de lentejas. Lo puedes incluir en la... ¿Quién lo va a negar, caray? Claro, y lo puedes incluir en la alimentación, pero en cantidades moderadas. Tenemos que tomar en cuenta que hoy en día las porciones han crecido, ¿no? Y tendemos a comer en exceso, pero un plato normal en el día, 100 a 120 gramos de proteína de origen animal es más que suficiente. Y si la siguiente comida no consumes proteínas de origen animal, también está bien, puedes utilizar otras opciones. ¿Estás de acuerdo, Mónica, en que fíjate bien cómo es la dieta? En cualquier puesto salgamos, los empleados no tienen tiempo, salen a la esquina, tienen que regresar al trabajo y en la esquina ¿qué hay? Claro. ¿Qué hay? Pues taquitos, Totalmente. taquitos de todas las clases de carne, de cerdo, de res, de pollo. Entonces, bueno, ese es el desayuno, tacos. Exacto. Salen después a la hora de la comida. Otra vez, ¿a dónde van? A los puestos de tacos, otra vez carne. Y llegan a su casa en la noche y ¿qué preparan con su familia? Carne. Entonces, 3 veces carne, ¿esto es adecuado? Es justamente lo que estaba pensando, Mariana. Aquí se trata de tener conciencia de que no se necesita hacerlo 3 veces al día, todos los días. O sea, realmente el cuerpo tiene esta capacidad de absorber los nutrientes que necesita y estos nutrientes muchas veces no es necesario, no muchas, la mayoría de las veces, por decir todas, no es necesario que estemos consumiendo carne de origen animal 3 veces al día, todos los días. Aquí es romper con costumbres que nos están haciendo daño por practicidad. O sea, la gente quiere algo práctico y se va a los taquitos, pero tienen que estar conscientes que hay medidas más saludables, claro, que requieren un poquito más de esfuerzo, pero que a la larga nos llevan a estar mejor. A ver, momento, tú me dijiste una vez, Mónica, sí, el problema es que los mexicanos preparan estos tacos, sopes, etcétera, pura garnacha, con grasa, frito, que es un problema. El intestino no aguanta, ¿eh? Quien crea que diariamente puede aguantar esas frituras en el intestino está mal. El intestino tiene una capa muy delgada. Claro. Entonces, a ver. No solamente es la carne, sino aparte de la carne les estamos echando los aceites recalentados que significa se oxidan. Eso? Claro. Los aceites recalentados son aquellos que una vez que calentamos, volvemos a usar para seguir refriendo lo que estamos comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos aceites son muy volátiles, su composición es muy frágil, entonces cambian de composición, se vuelven oxidantes, o sea, es decir, nos ayudan a acelerar el proceso de envejecimiento de las células. Entonces, no solo ya es la carne, sino aparte estamos consumiendo el aceite hidrogenado o recalentado que le suma a lo que ahora sí que a los efectos que estamos recibiendo a través de la alimentación. Erika, en ese sentido, lo mejor es consumir aceite de olivo, aceite de ajonjolí, por ejemplo. Mira, la recomendación en cuanto a su composición nutrimental es que el aceite de olivo definitivamente es el que tiene, pues, digamos, el mejor perfil de grasas buenas, por decirlo de una forma, pero para utilizarlo en crudo, porque si nosotros calentamos el aceite de oliva, pues va perdiendo como estas daño, propiedades. Pues. No hace daño, pero ya no tiene las propiedades que cuando lo consumes en crudo. En ensalada es lo mejor, el aceite de olivo. Exacto, en ensalada fresco, como ¿no? aderezo, digamos, ¿no? En un carpachito de verduras, por ejemplo, le pones aceite de olivo y te resalta mucho el sabor. Para cocinar, para calentar, pues los mejores perfiles de aceite lo tiene el aceite de canola y el oleico. Oye, ¿cuál es la diferencia para ti de la dieta mexicana con la dieta japonesa, con la dieta mediterránea, con dietas de otros países del mundo? Muchos han investigado de si la dieta es un factor importante para el cáncer o diabetes, enfermedades muy fuertes como estas que comentas, Mónica. Y ahora con el coronavirus, que bueno, muchos dicen que este contacto y este uso industrial que hemos hecho de los seres sintientes, de los animales, nos ha afectado. ¿Es cierto eso o es un mito también? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que en comparación, nuestra alimentación tradicional mexicana, te puedo decir que es una de las mejores y más saludables o con más nutrientes, ¿no? en todo el mundo, ¿no? Tenemos una gran variedad de alimentos. El problema es que con la industrialización, bueno, pues se han agregado aceites, azúcares, todo esto que
pues bueno, han llegado a afectar nuestra salud. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, yo creo que es un buen punto en este tema cuando se habla de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Cuando un virus, una bacteria, llega a un animal, ¿no? Donde que recibió antibióticos, el animal ya fue resistente, lo pasa a nosotros, ¿no? A la hora que lo comemos, y es así como se van mutando y pasando estas pues cepas de virus y bacterias a las personas. Así es, bueno, entonces, ¿quién no conoce un amigo, una amiga, alguien de la familia que ya tiene esta, de entrada la E. coli, que es la más común de las bacterias? Claro. Luego, bueno, están las otras, salmonelosis, brucelosis, el anthrax, que son enfermedades también muy graves, y es precisamente por la ingesta en alimentos contaminados. Claro. Incluso hay evidencia científica donde se ha mapeado, digamos, a lo largo de los últimos años, el cómo cepas específicas, gracias al el consumo de antibióticos a través de los alimentos, cómo ciertas cepas específicas han ido mutando, y el ser humano o los mexicanos somos más resistentes, infecciones urinarias, el estómago, vías aéreas. En verdad sí hay información, porque a veces se toma como alarmante, pero no es alarmante, simplemente sí hay que estar informados, porque sí hay un efecto. ¿Le entras a un debate? Sí, ¿Vienes claro, pronto? Porque claro. tengo algunos conocidos que les encantaría debatir contigo. Claro Ellos que sí. están a favor de comer carne, no importa cómo sea y bajo las circunstancias que sea. Claro. Mónica Rodríguez, ¿también vienes al debate? Por supuesto, Mariana, y fíjense, ahorita no sé ustedes, pero yo viendo estas imágenes que estamos transmitiendo, realmente no solamente a nivel de salud, sino que a nivel moral, a nivel de sentimientos, o sea, a mí se me parte el corazón ver cómo están matando a los animales, no solamente la salud, sino el trato que les estamos dando, porque todos somos dignos de un trato con respeto. Así es, pues bueno, importante comentario el que haces. Vámonos con esta reflexión. Yo les agradezco muchísimo su valiosa presencia y las espero pronto a debatir con personas que no les importa absolutamente nada y que quieren comer carne todo el tiempo y no sin importarles las hormonas, ellos están muy interesados. Además son representantes de algunos grupos, así que vamos a tener un debate interesante. Gracias, Mónica Rodríguez, nutrióloga por la Universidad de Nueva York, y Erika Frique, maestra en marketing alimenticio y educadora en diabetes, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Vámonos a la pausa, ya está aquí en el estudio Luis Guerman. No se pierda lo que nos va a decir a continuación. Ya volvemos. Tlayuda es una tortilla típica de los valles centrales del estado de Oaxaca. Sin embargo, gracias a su sabor y fácil preparación, su distribución ha llegado a toda la República. La palabra tlayuda proviene del náhuatl tlao-li, que significa maíz desgranado, más el sufijo español uda, que significa abundancia. Hay muchas variantes en su preparación. Algunas son con frijoles negros molidos y fritos, col o lechuga picada, conocido como repollo, tasajo, cecina de puerco, chorizo de puerco, carne seca, quesillo y salsa picante de chiles verdes o amarillos, así como también de salsa de chile pasilla. Para más información visita www.mexicocity.gov.mx. En Unívoros nos renovamos. Nuevas secciones y la participación de más universidades invitadas. En esta segunda temporada, seguiremos reflexionando sobre temas que interesan y generan controversia. Como ustedes saben, en Unívoros, la excepción es la regla. Una opinión honesta desde la perspectiva de jóvenes universitarios y académicos. Participa en tiempo real en el debate mediante las redes sociales de Facebook, Twitter y WhatsApp. Y encuentra materiales adicionales en Instagram y YouTube. Unívoros, segunda temporada por Capital 21. Aprende a refugiarte en ti. ¿Qué hago? Estoy sola. ¿Dónde está mi hija? Tengo miedo. A nadie le importo. ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo ¿Cómo más. Va a terminar esto? Basta. ¿Conoces esta situación? ¿Estás deprimida?
¿Nada tiene sentido? ¿Perdiste la esperanza? Busca el confort en tu entorno. El verdadero refugio está en ti. Aprende a refugiarte en ti. Los invitamos a disfrutar del programa Intangible. En un mundo globalizado, el patrimonio vivo de Morelos se desarrolla en las culturas y tradiciones de cada municipio que conforman el estado. El maíz, nuestro maíz, creo yo que es nuestro principal sustento. Intangible. Por Capital 21. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto y como cada martes, Luis Werman, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes ahora? La vez pasada estábamos hablando de cómo reforzar nuestro sistema inmunológico y fíjate que acabamos de tener a 2 nutriólogas expertas en qué llevarnos a la boca. Oye, y al director de la Central de Abasto. Por y entonces, el programa de hoy, fíjate, está perfectamente encadenado y debemos empezar una cosa, al menos por las próximas semanas y meses, probablemente nos vamos a tener que saludar nada más de hola. Ok, ya, así. No, sí, bueno, ya de entrada yo la vez pasada ya no te... Y con todos los invitados así. Claro. Pero bueno, hoy nos está ayudando Mónica en algo que es importante. Durante toda la semana quedamos que íbamos a seguir hablando de qué hacer para fortalecernos y evitar los contagios ante algo que sabemos que va a venir tarde o temprano, pero que aunque no llegue, o que llegue lo más moderado posible, esto nos va a servir siempre para la influenza estacional, para las gripas, para los catarros, para nuestra salud. A ver, atención con esto. Y es, bueno, todos sabemos que lo que nos protege es nuestro sistema inmunológico. Aquí vamos a tener en el programa, como lo hemos hecho siempre, los cómo. ¿Para qué? Para que prevengamos las cosas. Y entonces esta es una receta. A ver. Que nos la va a mostrar Mónica cómo hay que hacerla para que todos los días, 3 veces al día, una cucharadita, toda la familia, todos los compañeros, aquí lo vamos a implementar en el canal y vamos a ver cómo nuestra salud va a ir mejorando en nuestra convivencia hacia contagios, hacia situaciones, en general, nuestro bienestar. Entonces, empezamos con Mónica. Primero, pues necesitamos encontrar pues, un recipiente, un dispensador, como le dicen, de vidrio, para echarle lo que va a ser de 100 a 150 gramos de moringa. No vamos a explicarles todos los beneficios que tiene, porque entonces no nos va a dar Mucha gente tiempo. ya la conoce, ya Pero lo es sabe. 100 a 150 gramos de moringa. Siguiente, 100 a 150 gramos de tomillo. Interesante. Moringa y tomillo. Después, 100 a 150 gramos de orégano. Muy bueno el orégano, muy recomendable. Y 100 a 150 gramos de ajo. Puede ser en polvo, como lo estamos trayendo, o puede ser los dientecitos de ajo. Ya que lo tenemos puesto, le echamos 2 litros de aceite de oliva extra virgen. Como dijimos, todo esto lo encuentras en la Central de Abasto y todo esto lo encuentras también en la Merced. ¿Cuánto dinero te acabas de gastar con eso? Mira, es cierto que el aceite de oliva pues está arriba de los 200 pesos, 2 litros, pero todo esto que tenemos ahí no te va a costar arriba de 350 pesos, pero acuérdense una cosa, lo que vamos a tener es algo que nos va a durar meses y meses para toda la familia. Y en un recipiente gigante, obviamente de cristal, si se puede, mejor. Bueno, ya que ahorita vamos a ver que ya se vació, se deja, hay que cubrirlo con algo oscuro y lo vamos a dejar macerar durante 10 días al menos. Vamos a decir 10, 11, 12 días en un lugar, de nuevo, fresco y oscuro. Vamos a meterlo en un closet, en una alacena, que esté fresca. Cuando ya lo hayamos
terminado de macerar, va a quedarnos un jarabe. De ahí vamos una cucharadita 3 veces al día y garantizado. Vamos a empezar a ver cómo nuestro sistema inmunológico mejora, vamos a ver cómo dejamos de andar con tantos catarros, con tantos dolores, con tantas situaciones y lo vamos a vivir aquí en el canal. Entonces, tengámoslo, hagámoslo y con eso es una de tantas medidas, pero una muy, muy eficaz y eficiente para evitar los contagios y continuar entre nosotros recomendándonos, ayudándonos a tener una mejor calidad de vida. Gracias a Mónica Buitrón, ella muy linda, nos ha ayudado a preparar esto que va a ser un jarabe y por supuesto que lo vamos a tomar. Y además, mira qué importante todo esto es parte de la naturaleza, tomillo, lo que tú comentabas, orégano, moringa y ajo. Y el aceite. Yo creo que hasta menos de 300 pesos, ¿eh? Sí, bueno, por el costo, pero de veras hagamos esto, no hagamos la prueba, que se vuelva parte de nuestros hábitos y van a ver. Y el sabor es un sabor como un aderezo muy bueno. Dime algo, tú lo has, por supuesto, probado, tú lo pruebas, tú lo usas, ¿cierto? Sí, a ver. ¿Qué cambios has sentido? Déjenme que yo les diga, yo anteriormente lo tomaba en cápsulas. Ajá. Y era una renta mensual que tenías que estar teniendo. Sí. Desde que has descubierto esto, que tiene igual de propiedades que estarlo tomando en cápsulas, empiezas a ver cómo mejora, cómo hasta te levantas mejor, duermes mejor, tienes más energía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está estando en una mejor situación. No, y además que hay un beneficio directo al estómago gracias al aceite de olivo y por supuesto a los intestinos. Prácticamente se va limpiando tu intestino con el consumo de estas plantas. Entonces, de nuevo, rápido, 2 litros de aceite de oliva extra virgen, 100 a 150 gramos de moringa, 100 a 150 gramos de ajo, 100 a 150 gramos de orégano y 100 a 150 gramos de tomillo. Se deja macerar durante 10 días en un lugar oscuro, ventilado, y después una cucharadita 3 veces al día, todos los miembros de la familia o todos los compañeros de trabajo, y vamos a empezar a ver cómo nuestro hábito de salud, de convivencia, va a seguir mejorando muchísimo. Una cucharadita diaria, no, pues bueno, gracias de verdad. Es increíble, Luis, que lo hayas traído, que nos lo compartas, ¿no? Y bueno, que tenga resultado. Lo importante son los resultados. Pues bueno, pues ahí ya tiene la receta de Luis Guerman, impresionante, yo sí la voy a usar, por supuesto. A ver, hablemos rápidamente de otro tema, tenemos 3 minutos, pero sí nos da el tiempo. Rápido, suicidio en adolescentes y jóvenes. Hablando de la situación, de lo que nos está pasando, nuestro presente y futuro, que son nuestros jóvenes, nuestros adultos jóvenes, es el sector en donde mayor tendencia y mayor situación tenemos hacia los suicidios. Es la época de la vida en donde tienes las mejores proyecciones, los mejores anhelos, pero hoy, ante lo que estamos viviendo, el exceso de información, la cantidad de presiones, los acosos de los que vemos que son víctimas nuestros jóvenes, también se vuelve la parte de la población que sus ideas suicidas se incrementan y se incrementan. Entonces es importantísimo tener la prevención, que lo hemos dicho, es la mejor seguridad, pero ¿cómo la logras? Con una correcta detección, con una correcta atención y solución para evitar que cualquier persona pueda cometer una situación de este tipo. Entonces, tenemos ante todo que ser conscientes de lo que se está viviendo, tenemos que generar y transmitir todo lo que debemos hacer para poder apoyar, asesorar, entender, detectar lo que nuestros jóvenes están sintiendo, lo que los puede llevar a cometer
y a tener también desde primero estas ideas hasta cometer este tipo de acto, para que no suceda y para que se den cuenta lo valiosos que son, lo importantes que son, el gran futuro y presente que tienen, pero sí tenemos que hacer estos medios y estas formas, estas redes de apoyo y de asesoría que hay. Y lo comentamos prácticamente porque hay un reto absurdo, peligrosísimo, que se llama TikTok, ¿no? Que se arrojan y se rompen el cráneo. Ese es el nuevo reto de los adolescentes. Tenga usted muchísimo cuidado porque su hijo puede perder la vida al hacer esto. Bueno, esto es en la parte que no es un accidente, en la parte de la agresión, pero es todo lo demás que se va sintiendo, que se va volviendo en el día a día. Entonces, lo importante es que estamos conscientes. Déjame decirte, Mariana, próximamente vamos a estar lanzando un sistema y una forma para ayudarnos como sociedad, como ciudadanos, como iguales, a poder detectar, prevenir, ayudar, asesorar a cualquier persona que pueda estar en una situación de riesgo de este tipo y saber que no eres débil por estar viviendo una situación, sino que al contrario, vives en una sociedad solidaria que te va a apoyar para salir siempre adelante. Pues muchísimas gracias, Luis. Bueno, ya nos saludo ya de lejos, porque sí tienes razón, Luis tiene bastante razón con lo del coronavirus y otro tipo de enfermedades de padecimientos. Rápidamente, justicia para Ingrid. Ingrid es una mujer que fue encontrada sin vida, un individuo infame la desolló después de apuñalarla. Es un tema que vamos a abordar también aquí en Agenda y Contexto próximamente. Yo lo espero el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, Luis.